Bien, bueno, vamos a entrar a Mateo, con Mateo, al coleccionista de impuestos, al recolector de impuestos, al que dejó su mesa con la morralla y siguió a Jesús. Hoy vamos a ver el capítulo 4, vamos a entrar en el capítulo 4 y vamos a nada más enlazar un poquito lo que vimos la plática pasada de cómo Jesús, después de que fue bautizado y la voz del Espíritu Santo se oyó, la voz de Dios, y vino el Espíritu en forma de paloma sobre su cabeza, y ahí fue donde hubo la declaración: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Y de ahí al capítulo 4 es un espacio muy corto. Dice ahí entonces, esa es una palabra donde casi es un eslabón entre el 4 y el capítulo 4 y el 3. Dice entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Una de las funciones del Espíritu Santo, hay muchas funciones aparte de los dones. Una de sus funciones es ser guiado, y a veces el Espíritu Santo te puede llevar a ciertos sitios que tal vez tú no estarás muy de acuerdo, tú no quisieras o no logras entenderlo, pero en este caso, dentro del propósito del Señor, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, lo llevó al desierto. Romanos 8:14 dice que todos los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Y a veces no entendemos, quisiéramos que nos llevara a Salmos 23, junto a aguas de reposo, pastos delicados, o sea, muy bonito, pero también a veces te va a llevar al desierto, te va a llevar a zonas áridas, a lugares donde, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Verdad? Donde estás clamando a Dios diciendo, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué me está pasando a mí esto? Pero dentro de todo, si el Espíritu Santo es el que lo está haciendo, ten por seguro que el Espíritu Santo tiene un propósito grandísimo a tu favor. Jesús viene aquí al mundo cuando parece que fue algo secreto, todo fue escondido, no estaba dado a la luz. Solo los magos que llegaron del oriente, José, María, sabían de Jesús, y luego tuvo que huir a Egipto para que muriera Herodes y se calmaran un poquito las aguas, y luego regresara. Parece que todo se lleva así secretamente. Y luego más adelante ahí, cuando Jesús está en el templo hablando con los ancianos y los doctores de la ley, y llegan los papás a buscarlo ahí en el libro de Lucas, y parece que son las pocas manifestaciones de Jesús, y continuamente se mantiene así, como dicen los americanos, low profile, o sea, que no se nota, que pasa desapercibido, ¿sí? Pero ya ahorita, ya que llegó el momento que se está dando a conocer y se está manifestando, Juan el Bautista lo identifica. Luego aquí la voz del cielo, y ahora de repente el Espíritu Santo lo está llevando al desierto, y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? Y es que aquí ya es, ahora sí, abierta, una confrontación abierta con Satanás. Le ha venido a quitar algo, más que quitar, ha venido a recuperar algo que era de él. Nada más establecer su señorío y su autoridad, y demostrarle a él, más que demostrarle, solamente plantarlo y decir llegó tu hora. Eso es todo. Decirle llegó tu hora. Capítulo 4 versículo 11 nos dice que fue llevado por el Espíritu al desierto, y dice para ser tentado por el diablo. Es increíble que tú digas ¿cómo es posible que Dios permita que su hijo sea tentado? Y hay que entender esto, la tentación tiene dos aplicaciones. Tiene dos aspectos, es como si fuera una moneda de dos caras. Una de las caras de la tentación es como el examen en una universidad. Los exámenes demuestran algo, el examen en sí tiene un propósito. O sabes o no sabes, o eres o no eres. Eso es lo que la tentación finalmente va a demostrar. O estás o no estás, o eres o no eres. Y la tentación logra eso. Si eres, sale a una progresión. Si no eres, sales reprobado. No es que Dios quiera que repruebes, el diablo quiere que repruebes. Dios lo que quiere es que progreses. ¿Sí estás entendiendo eso? Si tú lees Deuteronomio 8, dice que yo te probé en el desierto para ver qué había en tu corazón.
O sea, Dios no estaba buscando que Israel se tropezara, que fracasara, que le fuera mal. Dios quería que la prueba en el desierto se convirtiera como parte de su formación y el carácter de Israel para poder ingresar a la tierra de promesa. De otra manera no la iban a hacer. Y en el desierto los dejó 40 años con ese propósito. Aquí a su hijo, más que todo, dice ahí Hebreos, que por esa prueba que pasó, aprendió la obediencia. Tú dices, ¿cómo es posible que el Hijo de Dios tenga que aprender algo? ¿No se sabe el todo? ¿No es Dios? Claro que sí es Dios. Sin embargo, todo esto lo dejó para mostrarte a ti y a mí que Él se vino a identificar con nosotros, de que si Él pudo hacerlo, nosotros también. ¿Sí me entiendes eso? Esto es algo que tenemos que aprender. Jesús no nomás vino a hacer cosas para impresionarnos y asombrarnos y dejarnos todos así. Definitivamente Él es Dios, pero nos dejó esa escuela para decir, toma tu cruz y sígueme. O sea, todo lo que yo he hecho, tú también lo harás, y aún cosas mayores harás. Así nos deja la escritura en Juan 14. Entonces, todo esto que Jesús estaba haciendo es una muestra para nosotros en nuestros tiempos de que también el Espíritu Santo puede que nos lleve al desierto, y en el desierto ser probados y conocer de que somos competentes, dice la Escritura, que el pecado no se enseñorea de nosotros, que hemos vencido al maligno, que tenemos una autoridad. He aquí os doy potestad, lo dice el Señor. Entonces es llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Yo quiero que vayas conmigo a Santiago, capítulo 1, donde dice aquí Santiago, el hermano del Señor, dice esto, versículo 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Jesús fue llevado al desierto y ahí fue probado, y ahí mostró su gran amor por el Padre. Ahorita lo vamos a ver en las tentaciones, pero aquí demuestra su gran amor al Padre, su gran respeto al Padre, su gran compromiso con el llamado del Padre. Y aquí estamos viendo la unidad, la unicidad que hay entre Cristo y el Padre. Ahí en Juan 10:30 dice, mi Padre y yo uno somos. Pero en varias partes de Juan dice, yo no hago nada si no veo al Padre primero hacerlo. Y todo lo que yo hago le agrada al Padre. Yo no busco agradarme a mí mismo, sino he venido para agradar al Padre. Esta declaración es Cristo en obediencia total, y aún en medio de la prueba está en una obediencia total, y nos vamos a dar cuenta la capacidad que Él tiene. Cuando alguno es tentado, dice el versículo 13, no diga que es tentado de parte de Dios. Conste que el Espíritu lo llevó para ser tentado, pero no lo tentó Dios. ¿Sí está claro eso? En el caso de Job, cuando viene Satanás a hablar con Dios y a retarlo y a acusar a Job, Dios no fue el que le hizo el daño. Dios no mató a sus hijos, Dios no mató a sus camellos, Dios no lo hizo pobre, Dios no les mandó la roña. Fue el diablo el que lo hizo, si estamos claros. Y Dios le dice, ahí está, pero no lo mates. O sea, le pone límites. ¿Por qué lo hizo Dios con Job? ¿Cuál es el propósito de Job? Bueno, en el caso de Job, está dejando ese libro para muchos que pasamos por los guaraches de Job. Porque hay muchos que están ahorita en este momento viviendo lo que Job vivió. Y cuando uno en el hospital, o en la ruina económica, o en la ruina de su matrimonio, o en lo que sea, lee ese libro, se refugia en ese libro, encuentra respuesta en ese libro, en esa escritura, la manera en que Dios lo sacó adelante, cómo Dios lo liberó, cómo Dios lo ayudó, cómo al final, aun cuando no lo podrías explicar, Dios duplicó la bendición sobre su vida. Dios lo llevó al otro lado de la orilla. Así es Dios. Y no hay uno aquí que diga, a mí no me va a tocar. A todos nos puede tocar. ¿Sí estamos claros en eso? Entonces, volviendo aquí en el capítulo 4 de Mateo, dice la escritura que fue llevado por el Espíritu al desierto, y ahí dice fue tentado por el diablo. El diablo existe. No es una tipología,
no es un simbolismo, no es una historia ahí media fantasiosa, es la realidad. Tenemos un adversario que lo que él está buscando es que cuando presentemos un examen reprobemos. O sea, es malo con M mayúscula. O sea, es malo, malo. Y lo que él busca es tratar de robar, matar y destruir. Él trata de tumbarnos a como dé lugar. Y si esto lo hizo con el Hijo de Dios, ¿cómo no lo hará entonces con nosotros? También lo va a hacer. Entonces, esta es una confrontación de Jesucristo ya decretado en los cielos, oído en el ambiente espiritual, donde el diablo sabe que ya salió a la luz el Hijo de Dios. Ya salió a la luz, ya está dicho. Y ahora Jesús es llevado por el Espíritu Santo al desierto a una confrontación frontal. Ahí, versículo 2. Después de haber ayunado 40 días, 40 noches, tuvo hambre. Algunos dudan la capacidad de un ser humano que aguante un ayuno de tanta duración, sin comer y sin beber. En Éxodo 34, nos dice ahí en Éxodo 34, en el versículo, déjame darte el dato, 28, nos habla de Moisés, que no solamente aguantó 40 días, sino 40 días más 40. O sea, se echó casi 80 días de ayuno. Pero si tú lees Éxodo 34, léelo por favor conmigo. Dice aquí en Éxodo 34, 28, dice: y ahí estuvo Moisés con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿Sí? Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. 40 días y 40 noches, yo no los animo a que lo hagan. Esto es una nota de precaución, por favor tengan cuidado. Hay algunos que van a decir: yo quiero ser como Moisés, yo quiero aventarme como Jesús. Y si no has sido llamado y si no es correcta la motivación, te vas a meter en un problema y tendremos que llevar flores al panteón. O sea, más vale que hagas las cosas en el orden del Señor. A veces le decimos a los alumnos que si vamos a ayunar o alguien va a ayunar por un periodo largo, por favor notifíquenos para saberlo. Hay tipos de ayunos, hay ayunos parciales, tipo los ayunos de Daniel, donde Daniel ayunó 10 días, ¿sí? Comiendo solo verduras. Hay ayunos parciales, como los ayunos de Daniel, capítulo 10, que fue de 21 días. También fueron ayunos parciales con un tipo de comida que no comió carne, no tomó vino. O sea, cosas por el estilo. Son tipos de ayunos parciales. Hay ayunos totales, ¿sí? Esther hizo un ayuno total de 3 días. Pablo hizo un ayuno total de 3 días. Eso viene en el capítulo 9 de los Hechos. Esos ayunos totales son donde, igual que dice ahí en Éxodo, no comió ni bebió. O sea, eso es 0. Hay otros ayunos donde puedes comer, o más bien tomar líquidos, y los demás sólidos los haces. ¿Cuál es el propósito del ayuno? Nos meteríamos en un tema muy largo, pero más que todo es enfocarnos a la presencia de Dios, conectarnos con Dios de alguna forma, donde nos volvemos más sensibles cuando estamos en un proceso de ayuno. Es una búsqueda enfocada, es una búsqueda con toda la intención de encontrarte con el Señor. Para eso son los ayunos. Tiene un propósito de enfoque, de conexión, y eso sucede. Además de eso suceden otras cosas que bíblicamente aquí están escritas, algunas de ellas cosas. Cuando ayunaban sucedían grandes batallas espirituales, se movían los ejércitos celestiales, había grandes enfrentamientos. Cuando sometían a la congregación de Israel a ayunar y orar, se suscitaban batallas, como en el caso de Josafat, que leímos el domingo, según de Crónicas 20. Los llamó, los convocó a ayuno y a oración. Y ese ayuno y oración hizo que fuera mucho mejor la conexión con el Señor, más sensibles a la voz, y de ahí brotaban los profetas, salían los hombres más conectados y hablaban la palabra del Señor y decían lo que el Señor quería que el pueblo de Dios escuchara. Lo mismo pasó en Joel, y así lo vemos en diferentes partes. Las convocaciones congregacionales, puede ser familiar el ayuno, puede ser individual el ayuno, puede ser matrimonial el ayuno,
Puede ser congregacional el ayuno y puede ser nacional el ayuno. ¿Sí estamos? Pero es todo un tema. Y en el capítulo 3, capítulo 4, versículo 3, dice de Mateo: y vino a él el tentador. Después de los 40 días de ayuno, vino a él el tentador. Es probable, algunos estudiosos de la palabra dicen que muy probablemente tuvo más que 3 tentaciones. Es muy probable que haya tenido mucho más tentaciones en todo este proceso de 40 días. Otros dicen que no es necesario que fue al final del ayuno que vino la tentación, sino en el proceso puede suceder. Aunque aquí da evidencia que casi fue al final cuando llegó el tentador, porque dice que cuando tuvo hambre vino el tentador, dice ahí en el versículo 3, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Una de las cosas que leíamos o hemos visto aquí, que Jesús tiene en su ministerio, hay 7 cosas que Él hizo que son la manifestación del poder del Espíritu Santo en su ministerio. Una de las señales tenía poder sobre el pecado. Él nunca pecó. Segunda cosa, tenía poder sobre todo tipo de enfermedad. Tercera cosa es que tenía poder sobre todo tipo de demonio. Cuarto, tenía poder sobre toda la materia, todas las cosas de la materia. El agua en vino, el pan se multiplicaba. Tenía poder sobre leyes físicas, ¿sí? Caminaba sobre el agua, pasó por las puertas. O sea, hay ciertas leyes físicas que nos limitan, nos restringen. Sin embargo, él tenía sobre eso una superioridad, tenía un dominio sobre las leyes físicas. La sexta tenía dominio sobre los secretos o las cosas escondidas del corazón de los hombres. Él sabía los secretos, las cosas ocultas. Él conocía la ubicación de las cosas sin estar ahí. Él sabía que había un burrito allá a la entrada de Jerusalén y él decía: desátenlo y me lo traen, y les van a preguntar y les van a decir. O sea, él sabía estas cosas. Él manejaba espacios y tiempos. ¿Sí me entiendes esto? Nosotros estamos muy limitados a eso. Y luego la séptima cosa, él tenía el poder sobre la muerte. Él mismo resucitó de los muertos. Ahora, estas 7 cosas también nos han sido dadas a nosotros. También tenemos estas 7 cosas, porque dijo: estas cosas yo también se las voy a dejar a ustedes. Nos las dejó a nosotros. Entonces aquí está este demonio diciendo: tú puedes convertir las piedras en pan. Tenía la facultad de hacerlo, podía haberlo hecho. Si convirtió el agua en vino, claro que lo podría haber hecho. Pues es Dios. Y aquí está diciendo, tal vez sarcásticamente, cuestionando su deidad: si eres hijo de Dios, ¿verdad? ¿Me estás entendiendo eso? Siempre va a preguntar si realmente tú eres hijo de Dios, si realmente tú has nacido de nuevo. Se me hace que tú no has nacido de nuevo. ¿Me entiendes eso? Y va a sembrar ese interrogante, y te va a sembrar y te va a titubear, te va a tambalear. Pero a Jesús no lo tambaleó ni en un momento, ¿verdad? Aquí le está diciendo, le vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios. O sea, cuestionando su deidad, cuestionando su posición. Pero por más que lo cuestionara, algunos dicen que no era necesariamente un cuestionamiento, sino meramente pues considerando que tú eres Dios, ¿por qué no haces esto, verdad? Y sin embargo aquí le dice: convierte las piedras en pan. O sea, utiliza esta facultad que tú tienes. Tú tienes la facultad de hacerlo. Y es casi al antojo. Y es mucho de los que pasa en las iglesias. Queremos que la gente de los superungidos nos hagan un pequeño show. Hazme un show de sanidad. Hazme un show de liberación. Hazme un show de una profecía donde adivinas lo que hay adentro de mí. Dame una palabra, por favor. ¿Tienes una palabra para mí? Dios me dijo que tú tenías una palabra para mí. Y casi empujamos a las personas que Dios usa para manipular los dones del Espíritu en ellos. Tenemos que tener mucho cuidado, porque casi somos como el diablo. Si tú eres profeta, profetízame. ¿Sí me entiendes eso? Profetiza qué comí en la mañana. O sea, hay gente que hace eso. Casi retando, más que realmente buscando una respuesta. Y Jesús no se deja llevar por eso, ni por sus propios apetitos que pudiera tener como humano, porque él era 100% Dios, 100% hombre, ni por su propio apetito de hambre, porque dice tuvo hambre, ni siquiera por eso. Eso lo sometió, porque él no hacía nada
si antes el padre no le decía, si María le está diciendo, hijo, no tienen vino, la puso quieta y le dijo, madre, todavía no llega mi hora, yo me muevo por lo que mi padre diga. Aquí viene el diablo y dice, convierte las piedras en pan. Dice, momento, mano, aquí haz cola, por favor, porque yo no me muevo hasta que el Padre me lo diga. Jesús no se movía a su antojo. Y eso es muy importante encontrar. Esta es la unicidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es que uno haga una cosa y vino Jesús aquí al mundo y Dios andaba ya haciendo planetas y estrellas. O sea, no. Todo estaba sincronizado, había una unicidad y hay una unicidad en ello. Es el gran misterio de la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Jesús no hace nada a menos que el Padre se lo ordene. ¿Sí estamos? Eso viene en Juan 5 también. Y luego dice más adelante que le respondió. Jesús responde con la escritura, con la palabra. Y esta palabra dice, escrito está. Esta palabra dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús está citando una escritura que viene en el libro de Deuteronomio, ahí en el capítulo 8, versículo 3, y está diciendo que no solo de pan vivirá el hombre. Pero Jesús cita la escritura. Empezamos a hablar de lo que dice Efesios capítulo 6. Dice que tomemos el escudo de la fe con que podamos apagar todos los dardos encendidos del maligno. O sea, aquí el maligno está tirando dardos a como dé lugar, tratando de hallar un espacio, un hueco, algo que pudiera Jesucristo mostrar, algo que pudiera el diablo acusar, porque su función era acusar. Y sin embargo, Jesús presenta un escudo de la fe y lo pone quieto utilizando la palabra. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces Jesús utiliza el escudo de la fe para apagar un dardo encendido. Sí, tengo hambre, pero no voy a comer cuando tú digas. Es más, no voy a comer cuando yo diga. Yo como cuando el Padre dice. ¿Sí entiendes esto? Y eso te empieza a demostrar la sumisión, la sujeción a la autoridad del Padre. Sí estamos. Y en todo este proceso Jesús se defiende ahora no solo con el escudo, sino con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y aquí quiero hacer mención de algo. Dice aquí, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda rema que sale de la boca de Dios. Ahí donde dice palabra, ya no dice logos. Logos es cuando lees el capítulo entero de Mateo 4. Rema es cuando te detienes y hay un versículo que salta a la vista algo que Dios te está diciendo a ti. Rema es una palabra revelada, una palabra, vamos a llamarla así, es una flecha encendida que tú utilizas para tirarle al adversario y sabes que le va a pegar al blanco. Esa escritura que Dios te reveló a ti, la sacas, la usas y la lanzas. No es el logos, es el rema, es el que va a pegar en el blanco. Ese fue el rema que usó Jesús. Una flecha encendida de Jesús, una rema, una palabra revelada, una palabra acertada, una palabra exacta, una palabra precisa que tenía el diablo que escuchar. Y se la lanza a él. ¿Sí estamos? A veces tú vas a estar en lucha espiritual y tú conocerás la escritura y te recitarás todo el salmo que quieras, ¿no? Sin embargo, hay una palabra que Dios te revela a ti, que sabes que es para ti. A lo mejor los demás no la agarran, pero es para ti, es exclusiva para ti, es en el momento preciso y es cuando necesitas sacarla a la luz. Te la dio el Señor, la usas, la lanzas y pega. Y el impacto es tremendo. Esa es la rema que Dios te está dando. Entonces Jesús compara el alimento físico, pan, para el ser humano, con el alimento espiritual, la palabra de Dios, para el espíritu del hombre. No solo de pan vivirá el hombre. Vivimos un mundo de una, vamos a verlo así, vivimos un mundo donde el hombre cree que es solamente sustento, comida, y eso es todo para vivir. El hombre piensa que somos meramente carne, un aparato digestivo, comemos y con eso nos nutrimos y seguimos adelante. Pero no es nada más eso. Hay algo más que el ser humano tiene. Tiene alma y tiene espíritu. Esa alma es donde estás
procesando los pensamientos de todo el mensaje que se está diciendo aquí. Ahí es donde tú estás juzgando si sí o no. Estás elaborando voluntariamente quedarte aquí o mejor levantarte e irte. O sea, ese es donde está procesando todo el ejercicio de tus pensamientos. Pero más atrás hay algo mucho más profundo. Yo diría casi inexplicable, demasiado maravilloso el diseño del espíritu del hombre que Dios puso en nosotros. Y cuando tú ya empiezas a nutrir tu espíritu con la palabra de Dios, tu espíritu cobra vida y cobra crecimiento. Hay un crecimiento. Ese crecimiento que dice Pablo en 1 Corintios 3, dice, Dios es el que da el crecimiento. Si se referiría al cuerpo humano, pues entonces sería pues entonces es el que da crecimiento, ¿verdad? Hay unos grandotes y hay unos chiquitos, pues es Dios el que los da. Sí es cierto, sí, está en él eso. Pero ¿se refería a eso Pablo o se refería a otro tipo de crecimiento? Se refería al crecimiento espiritual. ¿Sí estamos entendiendo eso? Si Pablo era un ignorante de la verdad revelada, de la rema de Dios, y luego tuvo un encuentro con Cristo, y esa palabra que él tenía depositada explotó en él, lo disparó a una dimensión de un crecimiento espiritual. Dios le dio ese crecimiento, pero tenía abundante palabra en su corazón. ¿Sí? Dicen Colosenses, la palabra del Señor more en abundancia en vuestros corazones. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes van a estar bien totopeados. Ustedes van a comer, pero de lo mejor, la palabra de Dios. Los va a nutrir la palabra del Señor. Cuando un pueblo no se alimenta de la palabra de Dios, es un pueblo totalmente malnutrido. Si tú vas a una reunión donde te leen la escritura 10 minutos y no lees nada en la semana, pues haz lo mismo con la comida humana. Nomás come 10 minutos cada domingo y a ver cómo te pones el lunes, martes, miércoles, te vas a morir de inanición, vas a estar puros huesos. Y así es, hay iglesias de puros huesos, porque no se les da alimento. Necesitamos meternos a la palabra, que es la que nutre a la persona. Y tú personalmente necesitas meterte a la escritura para nutrirte. Versículo 5. Entonces, por segunda ocasión, el diablo le lleva a la santa ciudad. Noten que dice le lleva. Yo esto no lo puedo entender muy bien porque lo llevó. O sea, lo llevó. Yo dijo, ven, vamos. Lo llevó a la santa ciudad. ¿Sí? Lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. ¿Cómo hizo esto? ¿Cómo lo logró trasladar? ¿Cómo lo logró animar a que llegara a ese punto? O sea, ¿fue visión? ¿Fue un sueño? ¿Fue una ilusión? ¿O fue realmente trasladado al pináculo? ¿Fue movido? Así como Felipe trasladado de Gaza a Azoto. ¿Fue movido así? Muy probablemente. A lo mejor lo subió. A lo mejor nadie lo vio, a lo mejor en la noche cuando subió al pináculo del templo y lo sube al pináculo, o sea, la punta, uno de los puntos más altos, una esquina alta. Ahí tú vas ahí a Jerusalén y encuentras la esquina del templo donde se sospecha que ahí fue el pináculo donde Jesús estuvo. Ahí todavía puedes considerar que ahí está todavía el pináculo del templo. Ya no existe el templo, pero hay una piedra que se cree que ahí era el pináculo que estaba en punta, en una de las partes ahí altas del templo. Pero en fin, Jesús es trasladado, es movido, es llevado. Y tú dices, ¿por qué se dejó? ¿Por qué aceptó? ¿Por qué? ¿Por qué? Son preguntas. Sin embargo, creo que todo el mensaje es este. Él lo hizo para demostrarte quién era Él. Él lo hizo para imponer lo que Él vino a imponer, a declarar lo que Él vino a declarar, que Él era el Hijo de Dios. Es todo. En cualquier terreno. Lo pone en el pináculo del templo. Y dice ahí, desde ahí arriba le dijo, si eres hijo de Dios, otra vez le pone ese si eres, échate abajo. Y ahora el diablo se la revira. Ahora es el adversario quien usa la escritura y le dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Bueno, esto parece ser que es el punto clave, que le está usando la misma palabra el diablo, pero para lo que el diablo está utilizando, a veces tú te vas a encontrar con gente que cita equivocadamente las escrituras.
la cita equivocada. Yo conozco muchos esposos que dicen, aquí dice, mujeres sujetaos a vuestros maridos. Y hasta ahí, ¿me entiendes? No dice lo demás, ¿me entiendes? Entonces citan equivocadamente o a su preferencia o a su parecer o a su conveniencia, citan la Escritura. Y aquí Jesús sí, es palabra de Dios, pero no está aplicada como una rema. ¿Está claro eso? Y entonces Jesús dijo, espérame, estás citando mal. Hay muchos que andan por las calles tocando de puerta en puerta, citando las Escrituras. Están citándolas fuera de contexto. Están citándolas fuera de rema. No tiene rema, es palabra, pero no tiene rema. No es aplicable a como lo están diciendo. ¿Sí estamos? Y entonces, aquí, ya que citó el Salmo 91, Jesús le responde con una rema y le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Viene el enemigo con una espada aparente, que es una mezcla entre una espada que es palabra y es mentira. La puede revolver el adversario, es muy hábil para revolver la palabra. Y Jesús tiene la pura palabra con el Espíritu y la detiene y le contesta, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí es bien claro, no debemos de tentar a Dios. Mucha gente tienta a Dios. Yo conozco gente que ha tentado a Dios muchas veces, que lo ha retado, que si existe Dios que me parta un rayo. Y dice tontería y media. Están tentando a Dios. Están jugando con fuego. Ellos no saben. No saben ante quién están jugando. Están metiendo, estás como adentro de una jaula con un león y le estás diciendo no me haces nada. La sorpresa. Entonces, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. El monte muy alto, no sé si fue el Everest, pero lo llevó a un monte muy alto. Lo llevó a una posición muy alta y le mostró todos los reinos del mundo. ¿Cómo podrás ver tú desde una punta de un monte todos los reinos? Pues digo, si estás en la punta de un monte fácilmente no vas a poderlo ver porque están bastante lejos estos reinos. Muy probablemente este tipo de lo que nos podríamos explicar, y esto te lo puedo decir, es muy probable que el enemigo también pueda, la mente humana, abrir espacios para ver dimensiones. ¿Sí estamos? La mente humana se puede abrir para ver espacios, para ver cosas. El enemigo puede hacerlo, meter ideas, tratar de sembrar. Tú dices, ¿a Jesús le hizo eso? Bueno, él vino como hombre, dice la Escritura, y le mostró todos los reinos del mundo. No tengo otra explicación más que decir, se los enseñó todos los reinos del mundo. Se los mostró. Dice en una parte, en un instante le mostró todos los reinos del mundo. Y le dijo, todos estos reinos, ¿sí? Y la gloria de ellos, dijo, todo esto te daré. Aquí hace una declaración, todo esto te daré. Está como diciendo, todo esto es mío, te lo doy. No hubo discusión. Jesús no le dijo, no es cierto, no son tuyos, son míos. No dijo eso, no discutió. Porque 1 Juan 5:19 dice, el mundo entero está bajo el maligno. Algo sucedió en el huerto que Adán y Eva le entregaron los reinos de este mundo, pero después viene Jesús y los reinos de este mundo le han sido devueltos y nos ha encomendado la comisión a nosotros de ir y predicar el evangelio y expandir su reino, anunciar el reino de Dios en cada pueblo, en cada tribu, en cada nación. Todos estos reinos te daré, dice aquí, si postrado me adorares. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 dice, y no améis al mundo, no lo ames, guárdate de eso. Las cosas que están en el mundo, dice, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, perdón, empieza con eso, los deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida. Estas tres cosas, ¿sí? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de este mundo. Cuidado con eso. Entonces Jesús está viendo todos estos reinos, le dice, todos estos te los doy, te puedes ahorrar la vuelta de la cruz, no necesitas ir a la cruz, no necesitas sufrir todo el proceso
Muy probablemente el adversario tenía cierta noción porque sabía Isaías 53. A lo mejor en sus cálculos estimaba que ese personaje correspondía a Jesucristo. Por ahí venía la cosa. Sucedieron cosas, no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que estos reinos se los ofreció a Jesús y Jesús no los acepta y le contesta esta palabra y le dice: vete. Ya no le dice escrito está así nada más. Vete, Satanás. O sea, le da una orden para empezar. Vete, Satanás, porque escrito está. Vuelve a tomar otra de las flechas poderosas de la escritura, que es una realidad. Dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Algo que quiere el diablo es la adoración. Él quiere la adoración. Tú lees Isaías 14 y él dice: yo me subiré, yo me sentaré en los lugares del norte. Y yo. O sea, él busca el punto de atracción y ahorita lo vemos en todas las diferentes religiones, apuntando en diferentes, distrayendo la adoración a Cristo en otras direcciones, por más mínimas que sean, por más revoltijo que nos quieran dar entre Cristo y otra personalidad santa o lo que sea. Y la revoltura que quiere hacer es siempre restarle la adoración a Dios, quitársela como dé lugar. La música, el arte, los logros del hombre, la tecnología, todo apunta al hombre, todo apunta a otras cosas. A Jesús no, Jesús es como otro cualquiera. Nunca darle a Él toda la gloria, todo el honor, todo el poder, toda la alabanza, no lo quiere. Esa es la guerra crucial y es ahí donde nuestro corazón debe estar siempre apuntando a adorarlo a Él y a nadie más. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Hebreos 1:14 dice que ellos son los herederos son los servidores de los que son herederos de la salvación. Así es que algo sucede aquí. Después de este tiempo de lucha, de este tiempo de confrontación, bajan ángeles y le sirven a Jesús. Y es interesante porque arriba dice: y solo a Él servirás. Entonces, ¿por qué solo a Él le sirvieron a Él? ¿Será que Él es Dios? ¿Verdad que sí? Y eso ya la puedes usar cuando te visiten los testigos de Jehová. Digo yo. Sí. Versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, aquí sucede un acontecimiento que no se da mucho detalle en el libro de Lucas, sí. Juan es capturado y es llevado cautivo a prisión por parte de Herodes. Entonces, debido a eso, él sabía que la situación se iba a poder complicar y su tiempo no había venido. Se mueve y deja Nazaret. Nazaret había sido su ciudad natal, bueno, vamos a decir su ciudad de formación desde la infancia hasta su juventud. ¿Sí? Nació en Belén, pero vivió en Nazaret, se le conoció como el Nazareno. Y habitó en Capernaum, que está un poco más hacia el norte, ahí en el lago de Galilea, en el mar de Galilea. Y ahí llegó a esta ciudad marítima, que es un puerto, y entre una región que era frontera, Zabulón y Neftalí. Ahí estaban repartidas las tribus desde la repartición de las tierras en la tierra de promesa en los tiempos de Josué. Se repartió esa tierra a Zabulón y a Neftalí. Y Jesús llega a ese sitio, dices tú, ¿y qué importancia tendrá eso? Tiene mucha importancia. Versículo 14, llegó ahí, ¿para qué? Dice ahí, ¿para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Tú vas a darte cuenta en el libro de Mateo una continua aseveración de las profecías de los profetas del Antiguo Testamento, especialmente de Isaías. Muchas de las profecías de Isaías están siendo mencionadas y están confirmando lo que Jesús vino a hacer. Estas profecías dichas por el profeta siglos antes se confirman en la persona de Jesús. Entonces eso le da mayor validez, mayor riqueza, mayor claridad. Y los que están leyendo la escritura dicen: wow, o sea, estaba escrito acerca de eso, ¿verdad? Versículo 15, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. A mí me gusta mucho que le metieron ahí gentiles. Galilea de los gentiles. O sea, ya desde el Antiguo Testamento está hablando el plan de Dios de alcanzar no solo judíos, sino también gentiles. Y aquí está hablando Galilea de los gentiles. ¿Qué le pasó a Galilea de los gentiles? Versículo 16.
El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Son dos escrituras, una es de Isaías, capítulo 9, versículo 1 y 2, y el otro es Isaías 42, 7. Estas dos escrituras son sumadas y están conectadas. O sea, Mateo conecta estas dos escrituras de Mateo, de Isaías, para darte un panorama más amplio de lo que vino a suceder en la zona de Zabulón y Neftalí. Ahí fue esa luz que vino a tocar a los gentiles. Más adelante tú vas a ver cómo Jesús sanó gentiles, liberó los sirofenicia, la mujer sirofenicia, liberó al de Gádara, liberó, o sea, toda esa región fue afectada por la presencia de Cristo. Y muchos de ellos eran de Tiro, de sirofenicios, o eran de Siria, ahorita van a ver, o de Fenicia. Eran de las regiones donde había poca población judía, había más gentiles que judíos. Y sin embargo Jesús estuvo atendiendo gentiles también en su ministerio, aunque vino a la casa de los perdidos, a la casa de los judíos. Pero también derramaba gracia sobre los gentiles. Versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir esta palabra poderosa. No solo Juan el Bautista lo decía, ahora lo está diciendo Jesús. Está diciendo arrepentíos, está diciendo vuelvan, regresen, den vuelta en U de la ruta en la que van, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús declara el reino de los cielos se ha acercado, aquí menciona dos cosas. Número uno, está llegando el reino de Dios, que es reino de justicia, y está invitando a todo mundo a ingresar al reino, a disfrutar los beneficios del reino. Pero también está dejando entrever que si tú no te metes al reino de Dios, hay juicio que saldrá de ese reino. ¿Estamos entendiendo eso? Entonces, Él está diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué está diciendo? Esta es tu mejor oportunidad. Aprovecha que está el reino de Dios al alcance. Entra al reino de Dios. Si tú dices sí, ya eres miembro del reino de Dios. Si dices no, se te dio la oportunidad y ahora lo único que te espera es el juicio. ¿Sí entienden eso? Entonces, por eso está haciendo este clamor de arrepentidos. Versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Aquí están echando la red. Es muy probable que en este capítulo, en este punto, esté el capítulo 5 de Lucas. Cuando ellos estaban pescando, no nos dice más detalles si se metieron al mar adentro, como en el caso de Lucas 5. Pero aquí Jesús toma a dos hermanos. Es muy interesante que hay dos juegos de hermanos. Hay aquí en este caso dos paquetitos de dos hermanos. Son dos casos. Simón, Pedro, que también es conocido como Pedro, y su hermano Andrés. Y los llama. Parece ser que ya lo conocían. Tú te vas a Juan capítulo 1, ya lo conocían. No creas que nomás llegó y dijo, síganme. No es nada más así. Tú te vas a Juan 1 y te explica el proceso. Andrés andaba con Juan el Bautista. Luego Andrés vio a Jesús. Luego Andrés fue con Simón Pedro. Y luego le dijo, ven, vamos a ver a Jesús. Y ese proceso está ahí. Aquí parece que, sígueme. Ya, no, espérame. Sí puede suceder, pero no fue así exactamente. Hay ciertas cosas intermedias que cuando lees los otros evangelios te da más luz, te complementa lo que está sucediendo. Y entonces, versículo 19, Jesús les dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Jesús les vino a ofrecer un cambio de oficio o un cambio, una especialización en el oficio. ¿Sí? Tú puedes ser pescador, pero ¿de qué? No, pues de tiburones. Pues tiene una especialidad en tiburones. Y otro en ballenas. Y esta es especialidad en hombres. Yo soy pescador. Pues perfecto. Yo antes vendía materiales para construcción de casas. Sigo en el negocio. Ahora estoy construyendo vidas, ¿me entiendes? Estoy vendiendo materiales de construcción para familias. ¿Sí me explico esto? Entonces, cada quien trae un tipo de background en una especialidad, pero Dios te preparó ahí para ser especialista en tu campo, para la gloria de Él. Y entonces, versículo 20, entonces dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de ahí, vio a otros dos hermanos,
Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre. Y remendaban sus redes y los llamó. Hay una larga historia, algún día pueden meterse a ver, cuando limpias las redes, cuando lavas las redes, cuando tiras las redes y cuando restauras las redes. Hay mucho que ver ahí. Pero estos dos hermanos probablemente habían pasado un rato de mala racha, redes rotas, no pescas nada, ¿verdad? Y entonces aquí están estos dos hermanos, Juan y Jacobo. Estos dos más adelante se convierten en líderes de la iglesia. Está Pedro como uno de los pilares, dice ahí Gálatas, está Jacobo y luego está Juan. Versículo 22. Y entonces estos también dejaron a su padre, ¿verdad? Dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Así es que estos procesos del llamado son procesos. Son formas en los encuentros de Cristo en la vida de la gente y se enamoraron de Él, descubrieron quién era Jesús. Algunos son instantáneos, otros son un proceso, son paulatinos hasta que finalmente ya les cayó el 20 y lo siguen. Terminamos con estos últimos versículos. Recorrió Jesús toda Galilea y hizo estas tres cosas. Número uno, enseñó. Estuvo enseñando en las sinagogas. La Biblia, la palabra se tiene que enseñar. El reino de los cielos se tiene que enseñar, se tiene que explicar. Número dos, predicó. Predicó el evangelio. Muchas veces ya no es meramente una enseñanza, sino es una palabra que sale, que baña al auditorio que lo está escuchando y toca y convence, y la gente con la predicación está tocado. Y el evangelio, o sea, el anuncio de la salvación, de los tiempos de gracia que han sido derramados. Entonces es otra de las cosas que Jesús hacía, predicaba el evangelio. La tercera cosa dice, y sanando toda enfermedad. Así es que todo el espectro del ministerio de Jesucristo, explicando, enseñando. Por eso le decían maestro. También predicando, evangelizaba. Si tú ves a Jesús, los 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, los 5 los tiene Él. Los 5. ¿Estamos? Y algo de lo cual nosotros debemos de aprender es ministrar también sanidad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Noten que Siria era una región gentil totalmente, enemigos de Israel por mucho tiempo hasta la fecha. ¿Sí? A la región de Siria, esa tierra que hoy vive tormentosamente, esa tierra llegó en algún momento dado a escuchar que había un Salvador. Y dice, y le trajeron todos los que tenían dolencias. De ahí salía gente con sus hijos, con sus esposas, con sus esposos, con sus abuelos, con sus tíos, con sus amigos. Los traían con todas las aflicciones a Cristo. Traían a estas personas, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Es muy poderoso este ministerio. Es algo que no se limita a puras palabras, sino que hay algo. Yo le decía, Señor, yo quiero esto. Queremos vivir esto, no en lo personal para mí, sino que tu iglesia viva esta dimensión. Que haya enseñanza, que haya predicación de arrepentimiento y que haya sanidades, que haya milagros, que los demonios salgan, que sucedan cosas extraordinarias. Hemos estado solamente acostumbrándonos a un estilo de iglesia. Pensamos que la iglesia es un púlpito y sillas y gente sentada. Eso no es. Esta era la iglesia. Esta era la iglesia. La gente oía la voz, no tenían internet, no tenían publicidad, iban por los enfermos, se los traían de todas partes. Y yo me imagino que lleguen de Allende y lleguen de Montemorelos y lleguen de Linares y lleguen y aquí y no es uno el showman, sino todo mundo orando y ministrando, y en la alabanza se sanan, y aquí los líderes y los ujieres y hasta los niños orando por enfermos y los enfermos sanándose. Esa dimensión es la que anhelaríamos. No sé si tú, pero yo sí la anhelo de todo mi corazón. Yo sí quiero ver eso. Y sé que hay mucho más que si tuviéramos los videos de lo que hizo Él, nos quedaríamos cortos con todo este mensaje, porque hay mucho más de lo que Jesús hizo. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Vamos a orar, ¿sí? ¿Por qué no nos ponemos de pie? ¿Sí? Este es un deseo del corazón.
que el Espíritu Santo nos mueva a vivir esta dimensión. Y sí, para poder vivir esa dimensión tendremos que pasar por un desierto y tendremos que poner en el altar muchas cosas. Sí, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de este mundo. Tenemos que ponerlo a los pies de Cristo, todo esto, porque esto fue lo que le pasó cuando pasó por el desierto guiado por el Espíritu, terminando ese tiempo difícil. De ahí salió en el poder del Espíritu Santo, dice ahí dice Lucas 4:14, salió en el poder del Espíritu. Y así estamos viendo en Mateo lo mismo. Salió del desierto y empezó a predicar y empezó a enseñar y empezó a sanar y empezaron a suceder cosas extraordinarias. La gente se dejó venir. La gente se dejó venir. Algo pasó en los tiempos de Moisés. Subió al monte, estuvo 40 días y cuando terminó ese tiempo bajó con el rostro iluminado. Él no se dio cuenta, pero algo sucedió que la gente que lo rodeaba se dio cuenta. Y yo puedo decir que algo sucedió. Tal vez Jesús estaba ahí normal como cualquier otro día aparentemente, pero la gente corrió esto como un epicentro, pegó hasta Siria, pegó a Jerusalén, pegó a muchos lugares y la gente venían corriendo y traían a sus enfermos. En el nombre de Jesús, Padre, oramos que nos uses a nosotros, porque Cristo, el mismo Cristo, mora en nosotros. Este mismo Jesús mora en nosotros. No estamos hablando de otro Jesús, no estamos hablando de una parte de Jesús, de un pedacito de Jesús. Estamos hablando de toda su deidad. Su Espíritu Santo mora en nosotros, en estos templos. Señor, en el nombre de Cristo, destapa estos pozos, libéranos de esta coraza de ignorancia, de esta coraza de tapazón que nos ha cegado el entendimiento y que no podemos visualizar lo glorioso que tú eres y lo glorioso que tú haces, que eres más de lo que pudiéramos imaginar y que tú puedes activarte en nosotros, Señor. Queremos que te actives en nosotros y sabemos que por muchas palabrerías tú no te impresionas, Señor, sino tú te impresionas por un corazón contrito y humillado delante de ti, así como tú te humillaste, Señor. Te humillaste en el desierto, te humillaste al negar no como hasta que mi Padre me lo ordene. Te humillaste, Señor, aun cuando te decían las Escrituras a lanzarte y a poner a prueba tus capacidades y todas tus dones y talentos, y aún así no dejaste espacio, no te dejaste engañar. Así nosotros no queremos dejarnos engañar, Señor, en el nombre de Jesús. Y así cuando el diablo te llevó al monte más alto para enseñarte toda la gloria de los reinos de este mundo y decía: todo esto te daré, Señor, no queremos una pizca de lo que Él nos pudiera ofrecer, nada de lo que Él nos pueda ofrecer. En el nombre de Jesús. Oh Señor, preferimos humillarnos ante ti, adorarte a ti, servirte a ti, aunque no sean reinos, aunque sea trapear o barrer o mover las sillas o hacer una cosa o cruzar una persona de una esquina a otra. Padre, no importa, queremos hacer lo que tú quieres que hagamos. Queremos ser obedientes a tu voz, queremos ser sensibles a tu corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Y creemos y sabemos que después de este proceso que el Espíritu Santo nos mete, este proceso que parece un horno insoportable y ya no soportaríamos, ya no aguantaríamos, Señor, contigo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el nombre de Jesús. Y sabemos que lo que viene después de todo esto es una increíble gloria de tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor. Y lo veremos con nuestros ojos, las multitudes viniendo de los confines de la tierra, oyendo que algo está sucediendo aquí, algo está sucediendo en la vida de los que se congregan aquí. Algo se ha despertado, algo ha amanecido, algo se ha manifestado en la vida de los que estamos hoy aquí, y vendrán de todas partes y emanará unción de sanidad, emanará unción
unción de liberación, emanará unción que libera de las dolencias. Vendrán del norte y del sur y del este y del oeste, porque tú lo puedes hacer, Señor. Tú lo quieres hacer. Tú quieres darte a conocer, Señor. En el nombre de Jesús, así sea en nuestros hogares, que los vecinos empiecen a llegar, que los teléfonos empiecen a sonar de personas que nos llaman y dijeron: no sé por qué marqué este teléfono, pero algo me llamó, algo me hizo marcar esta línea. ¿Quién es usted? Yo no sé, pero estoy sufriendo. Yo tengo sentir de que usted tiene algo que decirme, tiene algo ahí usted, yo no lo conozco, pero dígamelo. Y ahí va a empezar la palabra a fluir, y la palabra a sanar, y la palabra a liberar, y la unción escurrirá. Oh Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, los demonios saldrán avergonzados. Oh, todas sus tatretas, todas sus estrategias, todos sus lazos serán deshechos. No van a operar en nosotros, no van a funcionar, no van a arder en nosotros sus dardos encendidos, porque tu escudo y tu adarga me protegerán, Señor. Y blandiremos la espada de dos filos y pelearemos. Oh, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gloria. Haz una rema de tu palabra en nosotros, en nuestros tiempos devocionales. Nutre tu palabra a nuestro espíritu. Ayúdanos a crecer. Nutre nuestro espíritu de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, que nunca nos movamos de tu palabra ni a la izquierda ni a la derecha, y todo lo que hagamos prospere conforme a tu promesa, y que demos fruto a su tiempo, y la hoja nuestra nunca caiga, porque nos estamos nutriendo de tu palabra, Señor. Ahora, Señor, manifiéstate como dice la Escritura. Manifiéstate como dice la Escritura. La gente menos esperada, la gente menos esperada será la que empezará a recibir tocada de Dios. Empezará a recibir el sacudimiento de Dios. Empezará a recibir la gracia de Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Comienza, Señor. Comienza entre nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya, Señor. Aleluya, Padre. Pues yo espero que todos anhelemos, todos anhelen eso. Anhelar eso. Que Dios cambie tu oficio. Que Dios te llame. Que llegue el día donde ya después de tantas veces de haberte hablado al oído, ahora te saque de donde estás y te lleve a más arriba. Sí. Que Dios los bendiga. Buenas noches.